Bienvenidos al programa Tincuy, un podcast antropológico que surge desde el Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, ¿no? Bajo el liderazgo de Julio César Ñahui, quien es el actual decano de la gestión del 2025 al 2027, conjuntamente con todo su equipo directivo. En esta ocasión estamos para hablar sobre un tema muy importante, muy presente, más aún en contextos de donde se va a realizar el censo del 2025, que es sobre la autoidentificación y que en cierta medida vamos a abordar esto también. Nos encontramos con Yohurdi Gutiérrez Contreras para poder hablar sobre su tesis titulada Tensiones en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, cotidianidad, cultura e interculturalidad en la Escuela Profesional de Antropología Social. Hola Yohurdi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, José? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí frente a ustedes, frente al público, para poder explicarles un poco de esta investigación que se ha realizado hace poco, ¿no? Entonces, para también de qué va la investigación, qué tan importante es esto en un contexto tan conflictivo como lo es hoy en día, ¿no? Entonces, con eso yo estoy dispuesto a responder las preguntas y a conversar en torno a esta investigación. Claro, para que nuestro público te conozca, coméntanos un poco más sobre tu trayectoria, de dónde eres, por qué antropología, en qué estás trabajando, cuáles son tus líneas ahora de interés. Sí, bueno, mi nombre es Jordi Gutiérrez Contreras, soy natural de la provincia de Vilcasoma, siendo más específico de una comunidad campesina, ¿no? Que es el Colpapampa. Actualmente vengo trabajando con la niñez en la ONG World Vision Perú, aquí en la región huancavelica, y en torno a la investigación, mi interés se basa más o menos en ideología andina, pero también en el tema de la interculturalidad o políticas públicas con enfoque intercultural, ¿no? Eso, José. Ujú. Interculturalidad nuevamente, y es bastante problemático, escurridizo. ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos qué se entiende por interculturalidad desde el trabajo que tú realizaste? Sí, por supuesto. En realidad, como decía en la tesis, siempre había pensado que la interculturalidad pues había sido el contacto, el intercambio, la interacción entre personas de diferentes culturas, ¿no? O entre personas que vienen de diferentes orígenes culturales. Sin embargo, es un tema bastante debatible porque en realidad no es así, ¿no? En todo caso, eso se puede visibilizar con esta investigación que esto es una parte, porque la interculturalidad, más allá de ser este contacto o convivencia armónica entre diferentes culturas, es también la otra cara, ¿no? Que está marcada por relaciones de poder, por la exclusión, discriminación, odio, rechazo hacia el otro, ¿no? Entonces, eso en esencia es la interculturalidad más allá de una convivencia o tolerar al otro en un espacio armónico, ¿no? Ujú. Entiendo. Y como las políticas interculturales en el Perú en realidad aparecen más como un proyecto, como algo al llegar a un estado bastante armónico, como tú mencionas, pero en la realidad es otra, ¿no? Y justamente tu tesis refieres que justamente toda sociedad está inmersa en tensiones, conflictos identitarios y de otro orden. Y esta interculturalidad de hecho o de la práctica tal cual es lo que te intentas o te planteas dentro de tu tesis, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco que nos cuentes cómo se vive la interculturalidad en la universidad, particularmente en antropología. Sí, en realidad, por ejemplo, el tema de la interculturalidad tiene varias dimensiones, ¿no? Y una de estas era justamente el tema de la interculturalidad deseada o de proyecto que se había implementado en la universidad, en muchas de las universidades en realidad, ¿no? Pero más allá de lo que es un proyecto como tal, algo que se deseaba no funcionaba como tal, ¿no? Entonces, en la práctica, en realidad es lo contrario. Justamente esta implementación de esta forma de interculturalidad ha generado cierta tensión entre estudiantes, ¿no? De diferentes horizontes culturales en un contexto tan complejo como es el caso de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
o siendo más específico, la EPAS mismo, ¿no? Que es la Escuela de la Antropología Social. En ese sentido, muchos hemos pensado de que tal vez generar estos espacios de convivencia intercultural podría en cierta medida ser muy productivo, porque al mismo tiempo, como son estudiantes de diferentes horizontes culturales, podrían complementarse, pero también tiene un cierto grado de segregación, ¿no? Porque muchos de ellos inclusive tienden a tener cierto miedo de relacionarse con nosotros por el simple hecho de que podría yo ser alguien menos que él, o que mi forma de pensar es totalmente diferente al otro, o inclusive por el simple hecho de que yo automáticamente me sienta diferente a los demás, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, generan esta desconfianza entre los otros, tensiones, intrigas, conspiraciones, ¿no? Entonces, siendo más específicos en la Escuela de Antropología Social, en realidad, planteo en una parte de la tesis de que más allá de la cotidianidad, ¿qué significa eso? Que muchas veces nosotros somos muy buenos actores porque solamente actuamos a lo que nos parece bien y lo correcto dentro de los cuatro paredes, ¿no? Que es el aula. Pero más allá o afuera del aula o saliendo por la puerta del salón, la realidad es totalmente diferente, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, ahí te puedes dar cuenta, o me pude haber dado cuenta de que en realidad entre estudiantes hay cierto rechazo, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que vienen de diferentes zonas, que yo lo puse con el nombre de los campiranos, porque engloba a de las comunidades andinas, de la Amazonía, etcétera, que forman parte de esto, ¿no? Pero también por un lado están estos estudiantes que son citadinos que de alguna otra manera han vivido la gran mayoría parte de su vida en la ciudad, como es el caso de Ayacucho u otras ciudades circundantes a Ayacucho, ¿no? Y también, por supuesto, están los estudiantes que son los urbanizados, quienes han sido movilizados forzosamente por X motivos a una ciudad y han terminado de crecer en Ayacucho, ¿no? Entonces igual se sienten. Entonces, entre ellos como que hay cierto miedo de interrelacionarse, ¿no? Por más que lo intenten, ellos siempre han recibido este rechazo, ¿no? Por ejemplo, en una de las entrevistas decían, me encantaría a mí convivir con ellos, pero siento que ellos nos rechazan por la forma en que hablo, en la forma en que me visto, en la forma en que me río. ¿Por qué me doy cuenta? Porque cuando yo participo en clases de una docente X, ellos se murmureaban, tartamudeaban, y se notaba eso, ¿no? Entonces, es por eso que a veces yo no participo, no porque yo no quiera, sino que por el simple hecho de que ellos se burlaban de mí, ¿no? Y lo contrario, igual, por más que los estudiantes sean muy buenos hablando el idioma español, el idioma inglés, algunos inclusive están llevando cursos de francés, son los citadinos, ¿no? Ellos igualitos sienten eso, porque por el simple hecho de que yo no sé hablar el idioma quechua, me siento excluido del grupo de mis compitas, ¿no? Porque ellos, ese es el término, compitas le dicen, ¿no? Entonces, estas cosas siempre genera tensión, ¿no? Y miedo también al mismo tiempo, pero de alguna otra manera creo que esta forma de vivir y de convivir también en la EPAS nos va a servir bastante para poder reflexionar y replantearnos también de qué va la interculturalidad como tal, ¿no? Porque no es una interculturalidad que siempre lo hemos romantizado, ¿no? Un encuentro entre ellos y punto, sino que hay muchos fisuras, muchos vacíos que donde todavía nosotros necesitamos estudiar y entenderlo para poder proponer ciertas políticas de mejora, ¿no? Claro, y dentro de tu tesis justo la esquematizas muy bien y planteas que existe un choque de tres mundos, ¿no? Los Ujú, gozus, los chakrapitucos y los campiranos. ujú, En la cotidianidad, y justo ahí estaba leyendo algunas cosas que en ciertos momentos, por así decirlo, las condiciones eran muy favorables para los campiranos y otros espacios de diversión que eran mucho más favorable para los gozos. Pero ujú. en términos generales, ¿cómo puedes describir tú este choque de estos tres mundos que tú planteas? Ujú. Sí, al principio yo inclusive cuando yo intentaba estudiar, creía que iba a ser fácil, ¿no? Porque me di cuenta después que eran, como tú mencionas, eran tres mundos totalmente diferentes. Y hacer una etnografía, estudiar, entrevistar, observar a cada uno de ellos implicaba también
mucho tiempo, ¿no? Y también, inclusive en ocasiones yo me sentía y conversaba con mi asesor. Yo siento que cuando estoy investigando y escribiendo datos, informaciones de ellos, siento que me pierdo porque es muy amplio y no me puedo delimitarlo porque encuentro una cosa, luego otra cosa, ellos dicen una cosa y no sé, me pierdo, ¿no? Entonces, en realidad fue muy complicado eso, delimitarlo muy bien, pero lo hemos podido, sacar informaciones lo que nos servirían para sistematizar la tesis, ¿no? Y sí, pues es cierto de que a veces inclusive me han preguntado de cómo es que tú has podido poner ciertos títulos a cada grupo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque esto nace de cada estudiante, de cada grupo, porque son ellos quienes hablaban en su propio habla, ¿no? En su jerga, que diríamos. Entonces, a partir de ahí nace, por eso yo le pongo a cada uno. A ellos dicen entonces, chuchas, porque para ellos, por ejemplo, decir soy chuchas o soy gozos es como que soy muy habilidoso, soy muy zorro, soy muy capaz, ¿no? Y como que puedo hacer lo que quiera y sin que nadie me pueda reclamar, ¿no? Igualito los demás, porque, este campesino, este campino, etcétera. Entonces, de ahí nace y lo pongo el título a cada uno, ¿no? Entonces, cuando esto va a la práctica, en la cotidianidad, en el día a día, cuando ellos se relacionan tanto dentro y fuera del salón, obviamente habían situaciones donde que para ellos o para los demás eran favorables. Por ejemplo, muchos de ellos se sentían, inclusive hablando de los foráneos, frustrados porque se sentían en desventaja por los citadinos, por el simple hecho de que ellos tenían una casa propia en Huamanga, por ejemplo, ¿no? Tenían a sus padres y a sus mamás a su lado, tenían todas las comodidades posibles, ¿no? Cosa que los campiranos no, porque ellos vivían normalmente solos, vivían en casas alquiladas, inclusive no tenían a su mamá ni a su papá al lado, inclusive ellos decían, mientras yo, por ejemplo, siento que voy al mercado a comprar un producto para hacer mi almuerzo, ellos ya están estudiando, porque yo pierdo mi tiempo a la hora de preparar mi almuerzo, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez por esas cosas había cierta ventaja para que ellos podrían tener calificaciones bastante fuertes, ¿no? Claro, habían también algunos estudiantes propios de los foráneos que también se sacaban, como ellos dicen, ¿no? La mugre, ¿no? Entonces, de alguna otra manera también esto generaba, por ejemplo, que del otro grupo no aceptaba, ¿no? Porque ellos pensaban que, si esto es mejor, probablemente haya sido porque haya plagiado, no porque es capaz o tiene la capacidad suficiente como para poder desempeñar académicamente, tener buenas calificaciones, ¿no? Eso, inclusive, obviamente los citadinos en gran mayoría tampoco no solían ir al comedor universitario, ¿no? Porque para ellos esto es un espacio exclusivo para los que vienen de afuera, o sea, para los serranos, para los cholos, para los indios, ¿no? Y no para ellos. Entonces, no, ellos no tenían ni siquiera la capacidad de rebajarse hasta ese nivel para que puedan ser la comedia de los demás, ¿no? Entonces también cuidaban su reputación, ¿no? Entonces, aterrizando en ese espacio, es que justamente también el tema de la convivencia es compleja, ¿no? Es muy compleja, como dijo de Gregory, porque no siempre es armónico, siempre va a haber esa incomodidad, siempre va a haber esa desigualdad, ese rechazo hacia el otro, ¿no? Y esto obviamente está marcado históricamente porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces, seguramente va a continuar porque justamente uno de los tal vez las partes más importantes, esto es de las relaciones de poder, ¿no? Que no les permite aceptar a los demás y tampoco los demás aceptar hacia el otro. Claro, y estas clasificaciones que justo generas me parecen particularmente curiosas, ¿no? Porque, bueno, en mis tiempos no se hablaba mucho de gozo, sino eran otros calificativos, ¿no? Sin Sí, embargo, solo ahí para los... agregar, por Ujú. ejemplo, entonces, hablando justamente de esos términos, obviamente los términos van cambiando. Inclusive yo decía, por ejemplo, si voy con un enfoque de positivismo, probablemente sí hubiera obtenido datos, pero no datos completos, ¿no? Porque sentía que me iba a limitar. Entonces, inclusive un punto donde que nosotros nos hemos replanteado el enfoque del trabajo. ¿Por qué? Porque justamente en plena conversación o en plena observación en campo, salían ciertos términos que ni siquiera yo podía entenderlo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es el tema de los gozos, ¿no? Entonces, ¿qué diablos es eso? Yo decía, ¿no?
Entonces yo para poder entenderlo muy bien tenía que inclusive seguir a ellos y resulta de que ese término viene inclusive del mundo del Dota, ¿no? Del videojuego. Entonces esas cosas me permiten, por ejemplo, entender de manera más compleja, de manera más holística lo que quieren decir ellos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el tema de, no sé, en una de las partes de la tesis, hablo del tema de, justamente hablando de esos estudiantes quienes más tienen eh, preferencia por los videojuegos, el famoso, el del triple X, ¿no? Yo pensaba que era, por ejemplo, el tema de películas para adultos, pero no, no era eso, en realidad significaba otro, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, cuando yo converso con ellos, sale a la luz que en realidad no es eso, ¿no? Por ejemplo, significa eso, derrotar humilladamente al oponente en el Dota, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, es muy importante detallarlo, escribirlo y también darle significado que mis sujetos de estudio dan a sus experiencias de vida, ¿no? Porque de eso se trata en realidad. Entonces también de alguna otra manera nacen nuevos neologismos, ¿no? Para ellos quienes se incorporan y también transmiten a sus pares dentro y fuera del aula, ¿no? Claro, claro, sí, me parece muy interesante. Y justo iba a preguntarte en torno a que si estos términos también pueden producir como una identidad general para distinguir, ¿no? Porque antes podíamos hablar, por ejemplo, de mistis o cholos, indios o campos. En Sí, cambio, lo que tú planteas novedosamente es como una reactualización de estas mismas categorías pero ujú, ya con una impresión lexical, ¿no? Cotidiana de cómo ellos mismos se autodenominan. Y claro. si ciertas personas se autodenominan como gozos, existen personas que se autodenominan como campiranos o este se produce por la manera en cómo los gozos llaman hacia los otros. Es decir, si Ujú. es una acción también de que genera una identidad o normalmente dirían chagraruna o algo por el estilo. Claro. En realidad, la identidad, no hay una identidad fija, ¿no? Siempre ha estado como el juego de las identidades. Sin embargo, en estos tres grupos hay una identidad colectiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de los gozos. Obviamente, este grupo de estudiantes que normalmente conforman los de las ciudades, los que visten bien, los que hablan el idioma español fluidamente, inglés, etcétera, obviamente ellos se hacen conocer frente a los demás como los gozos, ¿no? Ellos se identifican como eso. Y también para poder diferenciarse de los demás, ¿no? Entonces también, al contrario, el tema de los campiranos igual, porque había un grupo de estudiantes que decían, ya, pues nosotros somos del campo compañeros y así vamos a cuidarnos y nos respetamos. Claro que había identificación, ¿no? Entonces, como decía, por ejemplo, Bart en su libro, por ejemplo, algo de identidad de fronteras, si no me equivoco, decía que justamente la identidad va a existir ya no en los elementos culturales estáticos, ¿no? Sino qué me diferencia a mí del otro. Entonces, justamente eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto permite a esos estudiantes de alguna otra manera diferenciarse de los demás, ¿no? Es como que, por ejemplo, yo soy Gozu y yo no sería Gozu si tú no existes. Y eso era pues los demás, ¿no? Los campiranos, ¿no? Sí o sí tiene que existir eso para que puedan diferenciarse y para que puedan identificarse también como tal, ¿no? Y en la vida universitaria, aunque dentro de tu etnografía también rastreas no solo las aulas o los eventos propiamente enmarcados dentro de la universidad, sino también otros espacios públicos, como por ejemplo los actos de libar alcohol, los actos de Ujú, confraternizar, ¿no? De las salidas y todas estas peripecias que narras de la experiencia etnográfica, ¿no? Pero, ujú. ¿cómo se evidencia esta diversidad de orígenes que puede existir dentro de la vida universitaria, ¿no? Es decir, dentro de tu tesis también planteas que la identidad no debe ser entendida como una cuestión material, tal cual, de ver de que si es que viene con ropa indígena o si viene con sombrero o si habla todo el tiempo el quechua, ¿no? Sino que va mucho más allá. Ujú. Entonces, en la diversidad, en las aulas o en los otros eventos, ¿cómo podemos manifestar esta diversidad de sentidos y que las que posteriormente generan tensiones, ¿no? En el relacionamiento cotidiano? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, el tema de, justamente hablando de esta identidad.
en la EPAS, en un inicio ha sido justamente difícilmente de explicarlo, ¿no? Porque al principio pensaba pues como que la diferencia es justamente porque yo vengo de otro lugar y se acaba, ¿no? Inclusive tuvimos una conversa con varios docentes que decían, ¿no? De que, bueno, ellos, algunos lo veían de que para que haya justamente estas diferencias tienen que haber como que bloques bien definidos. O sea, yo tendría que ir como que vestido como un huamanguino como tal, y tendría que haber otro estudiante vestido de asháninca, digamos, ¿no? Diferente. Como que debería de existir eso sí o sí para que haya la diferencia. Sin embargo, no siempre es así, ¿no? Porque es justamente esta diferencia está marcada justamente por las formas de pensar, por las formas de explicar la vida, por la vivencia y cómo es que yo, por ejemplo, podría dar significado a ciertas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de la mujer ideal giraba en torno a eso las conversaciones, ¿no? Por ejemplo, para los que son propiamente de así de ciudades, la mujer ideal justamente es alguien que, por ejemplo, siempre ha pensado de que podría tener la belleza, ¿no? La belleza muy sofisticada, etcétera, bien vestida, pintada las uñas, etcétera, ¿no? Pero no es así los que vienen de afuera, sino que para ellos una mujer es simplemente es como que alguien que podría ser correspondido, alguien que sea más atento a la persona, ¿no? En todo caso, los que ellos también podrían pensar a una mujer de la ciudad, por ejemplo, que podrían ser creídas, ¿no? Que buscan dinero, etcétera, como que en una parte digo, por ejemplo, la billetera mata galán, algo así, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, hacen diferencia. ¿Cómo es que yo pienso de la mujer? ¿Cómo es que el otro también piensa de la mujer ideal, ¿no? Estas cosas, pero también, por ejemplo, en el tema de las bebidas, ¿no? Por ejemplo, mayormente los que vienen de afuera, obviamente, por cuestiones de economía o tal vez porque no conocen mucho, prefieren por bebidas más, lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, el chanquichachi, el aguardiente, el cañazo, etcétera. Pero sin embargo, el otro grupo no conoce, sí lo conocen, pero no lo podrían tomar por el simple hecho de que ellos no están dentro de sus estándares de gustos y preferencias, ¿no? Ellos prefieren más por el whisky, por el vodka. Y esas cosas, por ejemplo, hace que uno se hace diferente de uno del otro, ¿no? Ujú, entiendo. Claro, y ahí tenemos el antrocol, ¿no? Que básicamente también legitima, por así decirlo, una práctica tan económica, por así decirlo, y que también contribuye, ¿no? Que Sí, vendría a ser también como una... exactamente. Justo para complementar eso, siempre hubo, bueno, no sé si en los años anteriores, porque mi investigación viene en cierto periodo, ¿no? Pero al menos en ese espacio que yo planteo, siempre se ha visto esto de creerse superior, o sea, ser diferente a los otros. Pero ¿quiénes eran los otros? Justamente estos compañeros, estos estudiantes que no tienen una suficiente economía, ¿no? Que normalmente vienen de otros lugares. Por ejemplo, yo recuerdo de que en una de las observaciones, el 2023, si no me equivoco, hubo un bautizo de cachimbos. Fueron, como que había un grupo de estudiantes que sí llevaban, sus propias bebidas, o sea, de costos muy altos, por ejemplo, ¿no? Y exhibían en el espacio frente a los demás para poder, tal vez levantar el ego, ¿no? Porque decía como que yo, ¿cómo voy a tomar eso? Yo tengo mi propio trago y lo tomo ¿no? Entonces los demás básicamente solamente se conformaban con el antrocol, ¿no? Tomaban eso. Entonces, por ejemplo, cuando habían estudiantes, por alguna razón, mm, el compartir con los demás o compartían amistades con ambos grupos, como que no había, ¿no? Esa aceptación decía como que, o sea, ¿por qué traes, no? Si traes, llévatelo, ¿no? Tiene su propio grupo, etcétera, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, algunos entrevistados decían de que no sé por qué lo traían así, ¿no? No sé si era una forma de humillar a nosotros, pero nosotros sentíamos que no era necesario. O sea, para mí, por ejemplo, a una persona no le hace que yo tenga dinero, que tenga plata, sino la capacidad que tengo de aceptar al otro, ¿no? Yo me siento cómodo con lo que hay, yo me siento cómodo al compartir con mis compañeros con lo que hay, porque de eso se trata, ¿no? No es que estar ahí humillando con ciertas cosas que no van, pues, ¿no? Pero bueno, esas cosas se ven en el campo, ¿no? Pero siempre ha sido así y seguramente existe todavía y están existiendo hasta ahora, ¿no?
Claro, y lo que nos muestras también es que estas relaciones que normalmente se llaman o se entiende como interculturalidad, las relaciones que se producen en la vida cotidiana, también tienen la potencialidad de generar o reproducir las mismas desigualdades persistentes, las brechas, pero también la exclusión, el miedo, el temor, el sentirse discriminado, el racismo. Es decir, hay todo un engranaje que se va interconectando con estas experiencias. Y Ujú. tú planteas que en cierta medida hay un proceso de negociación de estas tensiones, ¿no? Que es lo que me parece como algo muy interesante. Anteriormente conversaba con Cristian Silvera, que también trabajó sobre la interculturalidad, Sí. y él enfatiza mucho en cómo las políticas interculturales, en este caso el programa de Hatunyan, que era justamente para poder impulsar acciones afirmativas en los estudiantes que procedan de distintos ámbitos culturales, sea quechua o ashaninkas o matsigengas, para poder realizar acciones de visibilización, de sensibilización, pero principalmente en poder afirmar su identidad en un contexto donde te racean, te discriminan, te cholean, pues, en fin, un conjunto de violencias. Y Ujú. lo que él concluye es que justamente estas acciones lo que hacían no era alimentar en una cuestión de este proyecto de la interculturalidad como un escenario pleno, democrático, igualitario, sino al contrario, lo que hacía era escindir justamente la, las fronteras o estas otredades, ¿no? La imagen de que el otro y el otro, ¿no? El campo entre la ciudad. Entonces, no ayudaba a poder posibilitar, sino más bien problematizaba mucho más, ¿no? Entonces, Ujú. me parece muy interesante este planteamiento que tú haces de estas cuestiones de negociación de la interculturalidad. ¿Puedes comentarnos un poco más sobre eso? Sí, en realidad el tema de la negociación se podría verse como algo necesario, ¿no? Pero también mediado por, no sé, por cuestiones no sé, de que tiene que haber una tercera persona para que pueda poner un paro alto, ¿no? Pero no es así en realidad, ¿no? Por ejemplo, en mi tesis yo le planteo de que este tema de la negociación simplemente fluye de manera natural, ¿no? Por la necesidad de los propios estudiantes para salvar algo, ¿no? En este caso justamente juega muy importante y también muy interesante el tema del idioma, de los cursos de idiomas, el idioma quechua y español prácticamente, ¿no? Entonces, como ya dije y como planteo en la tesis, en la parte de las relaciones entre los otros, es que justamente como toda la vida ellos pensaban y siempre han pensado de que mi grupo es esto, mi gente es esto y ellos son ellos, etcétera, no habían visto esta forma de cómo yo voy a aprobar el curso de inglés, por ejemplo. Y para eso era necesario la participación del compañero que sabe hablar el idioma quechua y viceversa, ¿no? El idioma quechua no sabía, por ejemplo, que era o sea, el idioma inglés, ¿no? Entonces, estas cosas, por ejemplo, permitía que estos estudiantes podrían llegar a un punto de negociación, ¿no? En el sentido de que, o sea, yo yo te ayudo a pasar el examen de quechua, sea oral, parcial, final, con la condición de que tú también me apoyes a aprobar el curso de inglés, ¿no? O en todo caso, eran las personas quienes siempre habían menospreciado, habían rechazado a los estudiantes que hablaban quechua, tenían la necesidad, inclusive rogaban, ¿no? Hacia esos estudiantes que sabían el idioma quechua para que les pueda apoyar. Se ofrecían prácticamente, oye, compita, ¿sabes? Ya pues, necesito que me apoyes esto, te pongo el trago que tú quieras, o yo te apoyo el inglés, ¿no? Entonces, obviamente, la parte de los que hablan el idioma quechua no quedaba de otra de que aceptarlo. Sí, pues está bien, acepto, ¿no? Caso cerrado. Y casualmente en estos espacios, no sé, se olvidaban por un momento de quién era quién, ¿no?
Ya no había eso de que tú eres de allá, yo soy de aquí, etcétera, sino que al contrario eran compitas, pero nada más en esas circunstancias, ¿no? Por eso yo digo, y lo planteo, son negociaciones temporales y asincrónicos, ¿no? Porque son en ciertos momentos y ciertos tiempos específicos, ¿no? Ahora, lo otro es también en el tema de esto de los juegos deportivos, ¿no? En olimpiadas interescuelas, interseries, ¿no? Yo lo había comentado, inclusive había escuchado de un conocido de que el fútbol, justo hablando del fútbol peruano, el fútbol unía personas, ¿no? Y lo mismo pasaba justamente en la Escuela de Antropología Social. En esos espacios se olvidaban por completo de quién era quién, ¿no? Entonces, como que todos se sentían en una sola familia, se sentían identificados con la escuela, o Maya, Huxon, Julia, ¿no? Entonces, eso también les permitía estar en uno solo, como que eso dilataba, ¿no? Esa parte de la exclusión, del odio, del rechazo, etcétera, ¿no? Entonces, era eso. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma de negociar de manera inconsciente también, pero también consciente entre los estudiantes, ¿no? Pero no es constante, sino que son como digo, por situaciones que les obligan y por momentos específicos, ¿no? Entonces, sería bueno que estos estudiantes también y la propia universidad viera la forma de visibilizar estas formas de negociación, ¿no? Porque no solamente es suficiente con implementar cursos de interculturalidad o implementar cursos al malla curricular para mejorar la convivencia, sino que también hay mucho más, ¿no? Entonces, estas cosas les sirven bastante o les han servido también a esos estudiantes de alguna otra manera para salvar lo que ellos han querido, ¿no? Por ejemplo, salvar mi pellejo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea y lo que se pretende también con esta tesis, ¿no? Cómo es que ellos llegan a mediar toda esta situación, ¿no? Claro, sí, justamente el fútbol une, pero también divide, ¿no? Yo recuerdo que justo en las Exactamente. Olimpiadas, este mismo panorama de tensiones que tú planteas se distribuía hacia otras facultades, ¿no? Por ejemplo, como los de agronomía, que todos Exacto. eran de la chacra, o en educación, que estaban ahí Burros, porque ¿no? no podían desarrollar, ¿no? En fin, había como una reproducción de esto mismo a escala mayor. En ese Exactamente. sentido, en ese sentido, eh, tú ya desde tu mirada y con la experiencia que has tenido de trabajar la interculturalidad, de vivirla, ¿no? Y de repensarte también a ti mismo como antropólogo, ¿no? Realizando el trabajo de campo, qué hay de mí, qué me considero, y en tus idas y venidas, tus confesiones. Exacto. ¿Hay políticas interculturales dentro de la universidad? Y si no hay, ¿cómo se podría subsanar o promover en cierta medida para que justamente estas cuestiones puedan en cierta medida tener como acciones pues que no generen mucha mayor conflictividad o mucha mayor exclusión dentro de entornos educativos, más aún como la universidad, ¿no? Una institución pública que justamente tendría la naturaleza de poder intermediar, conectar, formar ética y humanamente a las personas, a los estudiantes y a las estudiantes. Ujú. Sí, justo había iniciativas de estas de políticas interculturales en la universidad, o como lo plantea, por ejemplo, como Catherine Walls, Eduardo Restrepo, en realidad siempre ha existido, ¿no? Pero sin embargo la forma de incorporación ha sido bastante fallida, ¿no? Porque justamente al incorporar o al reconsiderar a estos estudiantes que vienen de diferentes lugares, es que había generado esta tensión, ¿no? Entonces, al mostrar este tipo de resultados, obviamente sirve para que la universidad mismo, bueno, en primera parte, la misma escuela de antropología social pueda replantear o pueda apropiarse de estas formas de interculturalidad que están pasando para que puedan hacer una reingeniería, ¿no? En sus documentos de gestión, ¿no? Porque yo siempre he dicho de que, y como también lo han dicho los demás, no basta solamente con decir que ya lo tenemos aquí incorporado y punto, sino que tiene que haber una forma
de reproducir, de poner en práctica, ¿no? Entonces, esta tesis obviamente invita a esto para poder reformular todo. En primer término, obviamente, al cuerpo docente, luego a los propios estudiantes, a la misma facultad, a la misma escuela y a la universidad en general, ¿no? En realidad, para confesar, la tesis es muy dramático, como dijeron, ¿no? Pero también toca situaciones muy tensos, temas bastante sensibles, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, siempre es bueno visibilizar esto porque es algo que se vive día a día, ¿no? Yo no podría decir algo que no está pasando. Por eso, inclusive al inicio de la tesis digo, no, mi intención no es justamente decir lo que otros se han dicho, ¿no? Porque yo sé que la interculturalidad es tal, pero es mucho más. Justamente en esas conversaciones informales, en esa observación de cerca a mis sujetos de estudios que llego a ese tipo de conclusiones, ¿no? Y vaya que de verdad es muy complejo y muy tenso también, ¿no? Entonces, estas cosas me ayudan a mí a plantear ciertas recomendaciones a la misma universidad, a la escuela y a los docentes, ¿no? Entonces, ellos podrían reformular y tomar en cuenta esto para que puedan mejorarlo, ¿no? Claro, y en la sociedad peruana, particularmente Ayacucho, bueno, varias otras regiones, la interculturalidad es vista o es tematizada solo cuando se habla de la educación bilingüe, Ujú. intercultural, ¿no? No, digo, la intercultural, claro, la educación intercultural bilingüe, Ajá. justamente es donde empieza a decir, no, que sí debe ser, que no debe ser. Y la interculturalidad desde las políticas públicas se piensa principalmente que está destinado solo donde existe una mayoría de presencia indígena, pueblos o pueblos originarios. Entonces, Exacto, teniendo este mismo panorama, lo que vemos es una simplificación de lo que significa la interculturalidad. Hace poco estaba hablando con ciertas personas y me decían de que si el quechua podía tener la posibilidad de ser como un idioma alternativo que pueda ser enseñado en cualquier colegio, tal cual como es el inglés o el francés en algunos otros colegios, ¿no? Pero ujú. ¿por qué justamente no se promueve este tipo de acciones? Y ahí justo quería preguntarte, ¿cómo ves tú la sociedad ayacuchana, en especial, más aún con los casos, por ejemplo, que pasó del terruqueo constante y que tiene un componente principalmente étnico, ¿no? Es Sí, decir, no solo es terruco, sino que también es un salvaje, es un quechua, así es es. un indio, en fin. Sí, lamentablemente, la sociedad actual ya no es una convivencia armónica, ¿no? Es muy conflictivo y también lo ha dicho Rodrigo Montoya, ¿no? Y Juan Anción. La convivencia de hoy en día ya no tiene que ser justamente donde que todo es felicidad. Tiene que ser justamente en estos espacios, en estos contextos donde que hay diferencias, hay fronteras, ¿no? Entonces, la sociedad actual ayacuchana es así, es muy conflictivo. Todo el tiempo no está de acuerdo una persona con alguien, hay rechazo constante, hay odio entre nosotros. Es más, la sociedad ayacuchana siempre ha sido racista, ¿no? Siempre, hasta lo podemos ver en el mismo, de Carnaval ayacuchano, por ejemplo, ¿no? Bailemos Carnaval 2025, por ejemplo, este año, ¿cómo es que ellos, la sociedad ayacuchana, sobre todo por los que encabezan, las autoridades, han tratado obviamente, de rechazar la participación de comparsas rurales en los días centrales, ¿no? Donde salen las comparsas urbanas tradicionales, supuestamente. Por ejemplo, es una forma de discriminación, ¿no? Inclusive todavía se puede ver en esto de elección del Miss y Mister, por ejemplo, o Miss, ¿no? Miss Carnaval, Miss Señorita Carnaval. ¿Por qué hay como que Miss Carnaval, Señorita Carnaval, Suma Huayta aparte y para los urbanos aparte, ¿no? Por ejemplo, esas cosas visibilizan todavía que la sociedad actual ayacuchana es evidentemente racista, clasista, pero también les gusta excluir a los demás, ¿no? Entonces, estas cosas
todavía hay formas de trabajar y todavía se vienen reproduciendo en las cotidianidades, ¿no? Hasta de manera inconsciente como lo hacen y lo seguimos viéndolo, ¿no? Entonces el trabajo del antropólogo obviamente está ahí, justamente, en esas fronteras, en esos vacíos, donde que están entre una cultura y la otra, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer y esperemos que esta investigación sirva para las futuras investigaciones, ¿no? Porque siempre una investigación no es completa, siempre se presta a más. Entonces, si alguien que se atreve a estudiar esto sería muy interesante, ¿no? Porque estamos para mejorar y para también para poder entender el por qué sucede esto, ¿no? Ya no solo en entornos institucionales como en la UN, sino en entornos urbanos complejos como es el caso de la sociedad misma, ¿no? Claro, sí, me parece muy buena la recomendación. Yo nuevamente, ¿no? A todos quienes nos están viendo, les invito a leer la tesis de Yohurdi Gutiérrez Contreras, Tensiones en la UNCH, Cotidianidad, Cultura e Interculturalidad en la Escuela Profesional de Antropología Social. Y ya para ir terminando, justo es esta parte que es algo muy fundamental y que hace propio a la antropología, ¿no? Que es el trabajo de campo, justamente las cuestiones hay varias, creo que hay pocas tesis, no estoy tan seguro de eso, de que haya podido estudiar como la sociedad donde el antropólogo se va formando o la antropóloga va viendo qué campos, a ir viajes siempre distantes, ¿no? Al otro, al Ujú, otro, al otro. En ujú, cambio, en tu contexto, estudias en cierta medida un grupo en el cual has sido parte, yo he sido parte, es casi como nuestra propia sociedad pequeña, pero con una generación distinta, ¿no? Una generación marcada por otros ritmos, podríamos decirlo, el Internet mucho más presente, a su vez también la presencia de las redes, nuevas categorías para nombrarse, para distinguir a los otros y nuevas temáticas, ¿no? ¿Cuáles esas confesiones o dificultades o retos ujú. como que propiamente como antropólogo uno experimenta al realizar la etnografía, ¿no? Porque a veces se tiene esta idea también de que, bueno, si estudias a tu mismo grupo, pues tú ya conoces un poco las lógicas de cómo se mueven, qué hacen, qué tal, sugieres, imaginas en cierta medida y Ujú, muchos suponen que es un poco mucho más práctico, por así decirlo, a diferencia de ir a un grupo totalmente distinto, nuevo, donde hay si uno se encuentra con prácticas que realmente son desconocidas para uno mismo, ¿no? Entonces, coméntanos un poco, ¿hay la experiencia de hacer un, un trabajo de campo en un contexto casi familiar? No digo de todo familiar, pero casi familiar. sí, claro. Bueno, todos sabemos que el trabajo de campo, y siendo más específico, la etnografía es la razón de ser de un antropólogo, ¿no? Sin embargo, obviamente, como lo digo en la parte de confesiones, yo ni siquiera pensaba estudiar a la propia escuela de antropología social, donde que obviamente es donde forman profesionales para que puedan entender al otro, ¿no? O las relaciones con el otro, etcétera. Pero justo conversaba con mi asesor, con todos ellos, entonces nos hemos atrevido, la verdad, era riesgoso, obviamente no era fácil decidir estudiar a la misma escuela donde que yo fui parte, en formación, por ejemplo, 5 años, ¿no? Y también donde que estaban los demás estudiantes. Entonces hemos dicho, ¿por qué no rompemos un poco eh, este, el romanticismo que siempre tienen los antropólogos, ¿no? Ya siempre hemos hecho de que estudiar al otro, al otro, al otro, pero sería una de las tesis que podrían autoestudiarse, pero también autoestudiar a la propia escuela, ¿no? A ver qué encontramos, pues. Entonces, justamente ahí fue al mismo tiempo el desafío, ¿no? Porque no iba a ser fácil, porque como se tratan de estudiantes de la misma escuela y podrían salir a la luz informaciones nada agradables, obviamente iba a ser complejo, ¿no? Y de hecho lo fue y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, eso fue un desafío para mí, pero también es algo curioso, ¿no? De manera inconsciente yo ya había estudiado, había sido etnógrafo, ¿no? Porque ya sabía qué decían, qué pensaban, o
qué comían, por dónde andaban, etcétera, ¿no? Entonces era necesario también registrarlo, pero solamente los temas que me interesaban o que tenían que ver con la investigación, ¿no? Entonces también eso ayudaba bastante a entender de manera más compleja, ¿no? Prácticamente si yo dijera, solamente he estudiado a mi grupo de amigos, de mi círculo social, pero también de mi promoción, obviamente era de 2016 hasta 2021, pero como son casi 5 años, obviamente yo ya conocía prácticamente todo, ¿no? Prácticamente podría decirlo una etnografía más compleja, ¿no? Completa, ¿no? Pero no era suficiente, pero habían también, como tú dijiste, ciertas cosas que se iban actualizándose, que salían a la luz, y era necesario también volver al campo para también complementar esas informaciones con con esos estudiantes quienes habían ingresado en 2023 uno, ¿no? 2024, docentes, etcétera, para tener un concepto más completa, ¿no? Sí, es cierto de que el trabajo de campo no es fácil, la verdad no es fácil, es complejo y no sirve solamente aplicar encuesta, digamos. No, la verdad no lo entiendo hasta ahora. Siento que no podía salir una información bastante completa, más aún cuando se trata de antropología. Creo que era necesario también hacer una investigación cualitativa, ¿no? Una cosa es estar ahí, estar con ellos y conversar con ellos, y otra muy diferente es estudiar sobre ellos, ¿no? Entonces mi idea era eso. Obviamente no todo era bonito, ¿no? Yo recuerdo que inclusive en la parte de la etnografía y las vicisitudes de la vida, planteo, ¿no? Que no todo sale como uno quiere, porque para llegar al nivel de confianza con mis sujetos de estudios era bastante complicado, la verdad, necesitaba tiempo y entendí de verdad que estudiar antropología es justamente como abrazar a una mujer, ¿no? Tienes que tener tiempo, paciencia, dedicación para tener esa información que uno se quiere, ¿no? Y entiendo también de que es necesario también siempre perseguir a mis sujetos de estudios para también tener esa información más completa, ¿no? Porque si no hubiera sido así, no entendería del por qué alguien se creía diferente a los demás, sabiendo que la realidad de su propia vida era diferente, ¿no? Entonces era necesario esas cosas y siempre es así y siempre toma su tiempo, ¿no? Y una etnografía pues no es de la noche a la mañana, es, eh, es de largo tiempo, en mi caso fue casi 5 meses y obviamente también armar todas las notas del campo, lo que dijeron como tal, también es riesgoso, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo ponía lo que salía de la boca como tal, era como que silenciar lo que ellos decían, ¿no? Que es como que, por ejemplo, eh, prácticamente eso era como que cambiar de giro de la investigación, ¿no? Entonces, era necesario también a veces registrar lo que realmente ha dicho o dice ellos, ¿no? Para entender también el contexto, ¿no? Entonces, eso es prácticamente el trabajo de campo en mi persona. No solamente ha sido de manera presencial, también obviamente ha sido una etnografía por redes sociales, porque tenía que sí o sí buscar información que me podrían servir a mí, ¿no? Y de verdad ha sido tan complejo que retroceder a años atrás y buscar todo lo que se tenía que recabar información para poder hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Que es la tesis, ¿no? Y obviamente he contado con apoyo de varios docentes, de estudiantes también, ¿no? Y gracias a ellos también, inclusive, la tesis tiene ese tono porque no solamente es entrevista, observación o conversaciones informales, ¿no? Sino también historias de vida, que es muy importante, ¿no? Y hay un grupo de estudiantes que me han dado esa facilidad y la confianza de poder compartir esos momentos tan agridulces de sus vidas, ¿no? Entonces, esas cosas valoro mucho, respeto mucho también a ellos y también se siente, ¿no? Cómo se pudieron haber sentido en ese momento, ¿no? Y lo relato de manera muy cuidadosa en la tesis, ¿no? Claro, sí, sí, justamente. Y es algo, lo que dices es como tocar las entrañas de uno mismo, ¿no? Normalmente uno imagina que, bueno, alguien que está dentro de la antropología, pues debe de dominar, por así decirlo, debe de tener aptitudes o capacidades eminentemente acordes a los conceptos, pero también estos conceptos internalizados, hecho práctica en la vida cotidiana, ¿no? Pero Exacto. bueno, los antropólogos también somos humanos y hay una diversidad, hay posturas, hay formas de entender, formas de estudiar.
y que también hay una diversidad dentro de la misma antropología hasta en el mismo acto de hacer la investigación. Sí, justamente ahí, José, por ejemplo, siempre he pensado que, por ejemplo, había una frase de el antropólogo inocente, ¿no? Que una persona cuando va a una comunidad, a un lugar para estudiar, justamente es como que es algo inocente, ¿no? Pero sin embargo, yo siento que no es así. Y en un inicio planteaba, pero no, con el tiempo me di cuenta que no funciona. Siento que un antropólogo estar en el campo no puede ser ajeno a lo que siente y dice los demás, porque siempre va a salir, así como yo he salido, influenciado, pero también influyendo en los demás, ¿no? Inclusive en una parte digo que tanto estar con ellos de verdad, de noche, de día, redes sociales, llamadas, etcétera, que incluso perdía mis capacidades científicas. Ya no era etnógrafo, como decía, ¿no? Inclusive llegaba a un punto de estar parte de ellos, porque ya no estaba entrevistando, sacando información, lo que quería, sino que había terminado dando consejos de amor, por ejemplo, o desamor, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, a un etnógrafo, a un antropólogo, permite que pueda entender esas sensibilidades, esos significados que le dan ellos a sus propias experiencias cotidianas, ¿no? Y eso es muy importante porque nosotros, al menos yo entiendo, que la sociedad justamente es compleja, ¿no? Es compleja, es diversa, no es bonito, no es color de rosa, ¿no? Como muchos creen, ¿no? Entonces, esas cosas a nosotros nos sirven bastante para también repensar cuál es la función en realidad de un etnógrafo, de un antropólogo, ¿no? Claro, y justamente nuestras decisiones, nuestra intervención dentro de campo puede tener también grandes impactos Exacto. dentro de la misma comunidad, Mm, sea o no sea pues distinto a nosotros, ¿no? Porque nada de lo que hacemos puede ser inocente, ¿no? claro, no Ahí es. hay como una carga, una cuestión ética también en la manera en cómo uno hace la antropología en la Mm, actualidad. sí, sí, la verdad, José, es así. En verdad ahora entiendo eh, tal vez la etnografía y el labor del antropólogo de manera más completa, ¿no? Porque al inicio la verdad pensaba que solamente era registro y punto, pero no, no es así. En realidad es mucho más que eso y aprendes mucho de verdad. Y a veces hay ciertas cosas que se te quedan en ti que es difícil, ¿no? De visibilizarlo como tal, cosas tan sensibles de la otra persona, ¿no? Inclusive yo, la verdad, como anécdota, yo he pensado de noche, de día, ni siquiera he podido dormir al pensar de que sí debería de decirlo lo que ellos me han dicho o simplemente no, ¿no? Porque era riesgoso también, ¿no? Era miedo, era desafío, pero como dicen por ahí, pues ¿no? De eso se trataba y ahí está, ¿no? El resultado y espero que sirva mucho, pues, ¿no? Y espero también haya sido del agrado de muchos lectores. Sí, sí, en definitiva, nuevamente yo les invito a leer Tensiones en la UNCH, Cotidianidad, Cultura e Interculturalidad en la Escuela Profesional de Antropología Social de Yohur de Gutiérrez Contreras, que me parece un texto bastante ameno, ¿no? Hay términos, categorías nuevas para mí, pero para muchos que quizá no, ¿no? Como Neel, Gozu y tantas otras que ya muchas de las juventudes ahora lo vienen utilizando, ¿no? Pero también a su vez da cuenta de cómo se experimenta la interculturalidad en la vida cotidiana. Creo que ese es un punto muy importante, las tensiones que se generan, pero a su vez estas negociaciones también que se dan en la vida cotidiana. Muchas gracias, Yohur, de agradecerte por tu tiempo y a todos quienes nos ven les sugerimos también que puedan ver las otras entrevistas que hacemos y asimismo que puedan estar pegados a las actividades que realiza el Consejo Directivo descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. Muchas gracias nuevamente, Tupananchikama, Wauhei. Muchas gracias, José, por la invitación. De verdad, yo estoy muy agradecido con ustedes, con la comisión del Colegio de Antropólogos de Ayacucho. Y esperemos que muchos estudiantes también, muchos investigadores se puedan sumar a esto, ¿no? Para poder difundir sus investigaciones, salir a la luz porque es necesario, ¿no? Y nada, Topananchikama,